y de eso vamos a hablar esta tarde con Luis Herrera, que ha sido jefe de asesores del Ministerio del Interior, pero además es analista político, porque uno se pregunta cuánto más le va a durar a la presidenta el apoyo de las bancadas de derecha en el Congreso de la República, que son las que la sostiene, porque la señora no tiene operadores políticos, la señora no tiene bancada, la señora está sola en el poder con determinados ministros que la blindan y otros que parecen guaripoleras. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muy preocupado, ¿no? Sí. A ver, un poco haciendo la referencia del día de ayer que terminó el campeonato de fútbol, sí, y se fue a la baja la César Vallejo, ¿no? Ya. Va a pasar lo mismo con los partidos que hoy día en el Congreso están blindando a la señora Boluarte, específicamente Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, Perú Libre y Avanza País. Si no entienden que tienen que escuchar la voz del pueblo, lo que va a pasar es que las próximas elecciones también se van a ir a la baja. Ese es el problema. Y ahí un poco lo que decía, ¿hasta cuándo estas bancadas van a seguir cargando, o ayer lo decía en el día de, ¿no?, encharcándose en el 5% de aprobación, si se puede llamar aprobación, de la presidenta Dina Boluarte? ¿Cuánto más? Ya, además yo digo, ¿será posible que en campaña puedan tomar distancia y decir, no, nosotros no sostuvimos este gobierno ineficiente? Cualquier análisis político serio dice de que el crédito de la presidenta ya terminó. Ajá. Si la presidenta, terminado APEC, no hace un cambio completo de gabinete y arma un gabinete técnico, ¿no? Lo que va a pasar es que los partidos le van a soltar la mano antes de Año Nuevo. Porque ningún partido va a estar dispuesto a cargar esa mochila pesada. A ver, este gobierno tiene 5 características: incompetencia, frivolidad, mentira, negación y echarle la culpa a los demás. Y eso toda la población se da cuenta. Entonces, ¿los partidos del Congreso están dispuestos a cargar esa mochila? El análisis nos dice que no. Y entonces, yo creo que a partir de después de APEC, ya viene el proceso de cierre de este gobierno. No creo, la verdad, que llegue al 31 de diciembre, pero como máximo yo le haría abril del próximo año. Y como digo, si es que no hay una cabeza fría en el Palacio hoy, y el 17 de noviembre o el 18 más tardar, está haciendo un cambio de gabinete que incluya claramente al Premier, al ministro del Interior, ¿no?, por lo menos unos 8 ministerios, y lanza pues un gabinete técnico que realmente haga política pública, ¿no?, y recupere confianza. El Premier, con este pedido de disculpas, además con un vocero de despacho presidencial que es una figura que no está en la Constitución, que ha sido creada ex profeso para, digamos, ser la voz de Dina Boluarte, ¿no? Pero el vocero oficial del gobierno es el premier Gustavo Aranzén, que ha quedado absolutamente descolocado y desautorizado. Sí, claro. A ver, este ya es un tema ya individual que yo no lo puedo juzgar, pero en el caso que, por ejemplo, cualquier persona, en mi caso, yo no permitiría pues que viviera un vocero, ¿no? Lo mandaría a su casa. Claro. Y si hubiese un no de parte del despacho presidencial, me iría a mi casa y presentaría mi carta de renuncia. Eso se llama dignidad, ¿no? Pero cuando la población ve que las autoridades que están a cargo de ejecutar una política pública no tienen esa dignidad al cargo de tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Me voy. Entonces, pues, eso no hace otra cosa que ahondar el descrédito general que tiene el gobierno. Por eso es necesario que la presidenta cambie de una vez todo el gabinete, porque si no, ella misma, como digo, ya hizo todos los méritos pues para irse muy pronto, ¿no? Y el Congreso, obviamente, no sabe que viene APEC la próxima semana, se escuda en no podemos mover las aguas por la estabilidad, quizás después que pase APEC. Pero esto es un Congreso que ha abdicado desde que avaló a Dina Boluarte y decidió, ¿no?, sostenerla en la esperanza de llegar al 2026, abdicó de hacer control político, de censurar ministros, de censurar al señor Santibáñez. Pero lo que acaba de decir el señor, por ejemplo, Acuña, ¿no?, que él cree en la estabilidad de los gobiernos y que no cree en interpelación. Le va a pasar lo mismo con su partido que con su equipo de fútbol. Se va a ir a la baja por esa posición, pues porque él no puede manifestarse de esa manera cuando es evidente que, hablemos en el caso del Interior, que el tema de los resultados no acompañan la gestión. A ver, primero, el ministro desde entrada perdió el liderazgo al estar comprometido con el tema de los
audios, que están en proceso judicial, que se van a demostrar judicialmente que no son o lo que fuese. Pero ya lo desacreditaron. Porque ¿cuáles sí son hechos reales que el ministro sí ha reconocido? Que sí se reunió con Culebra. Claro. Entonces un ministro de Estado en un momento de crisis pierde 2 horas y media comiendo chifa con un subalterno. O sea, son cosas así que ¿qué cosa lo desacredita el ministro cuando entra y dice vamos a votar 800 policías en actividad y todavía insiste y congresistas sacan proyectos de ley para sacar a la gente de manera extraordinaria, a pesar que el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que no hay recursos y quieren sacar partidas, dejar partidas vacías del Ministerio del Interior para tener dinero para pagar las ETS de esta gente? O sea, se desacredita además con sus declaraciones cuando sale a decir, por ejemplo, que hace la captura del número 2 y no es la captura del número 2, o cuando dice, o sea, todo el que se opone o tiene una opinión técnica diferente a los resultados que presenta el ministro es un caviar. Ese es su discurso. Pero cuando la reflexión es, a ver, si él se está refiriendo a la labor, por ejemplo, del ministro Basombrío anteriormente, él está haciendo lo mismo que hizo Basombrío, está tratando de sacar casi 1000 policías en actividad. Policías en actividad. Entonces la pregunta sería, ¿quién es más caviar? ¿Él o a los que él acusa de ser caviar? O sea, ahora, esta situación del cofre sigue arrastrando ya al Premier, al ministro del Interior. Lo que nos queda claro es que nos están mintiendo nuevamente. Ok. ¿Resiste análisis que la presidenta haya hecho algo tan burdo, tan grosero como utilizar los recursos del Estado, los vehículos asignados para proteger, para ayudar a huir a Vladimir Cerrón? ¿Resiste análisis que efectivamente, como se dice en este audio, hayan generales en actividad que le están dando protección a Vladimir Cerrón? Miren, en la policía siempre se ha sabido, siempre respaldamos la labor policial, pero como en toda organización, también sabemos que hay malos elementos en la policía. Por eso es que se tiene que potenciar la contrainteligencia. Entonces, en los pocos días que estuvimos en el Ministerio del Interior, pero fructíferos, se inician equipos de inteligencia que tienen que tener una característica. Tienen que ser de confianza y cerrados, pequeños y cerrados, operativos. No tienen por qué darle cuenta a la escala superior, porque cuando le comenzamos a dar cuenta a la escala superior, la información se pierde. Y ya lo dijo en una entrevista el ex premier Alberto Otárola, que él tuvo conocimiento que la labor o la intervención del mes de enero no fue exitosa porque hubo una filtración de información. Él tiene que decir quién le dio esa información, ¿no? Entonces, de hecho, que puede existir malos elementos. Por eso es que justamente se busca hacer grupos muy pequeños, absolutamente cerrados, compartimentados para que lleven adelante la acción. A estos grupos pequeños lo que hay que darles obviamente la confianza y hay que darles los recursos para que actúe. Esa frase lamentable de que un prófugo de la justicia tiene más inteligencia que y equipamiento que la policía, o sea, encierra una verdad, porque eso muestra la policía si no tiene ese equipamiento. Entonces, cualquier cosa que nosotros queramos hacer a nivel de las políticas, primero tenemos que sincerar las cosas. El nuevo ministro del Interior tiene que salir a decir las cosas como son, que el crimen organizado y la delincuencia en general nos está sobrepasando. Necesitamos el alineamiento de toda la sociedad, ¿no? Y necesitamos hacer 2 o 3 medidas en las primeras 100 horas, pero después de eso tiene que haber un cambio completo del modelo procesal. No vamos a lograr ningún éxito si seguimos con este modelo garantista. Eso lo hemos discutido ampliamente siempre, ¿no? Entonces, sí, efectivamente puede haber malos elementos policiales, no dudo de que lo hay, y esa es la labor de la contrainteligencia, identificarlos. Pero lo que tenemos ahora es ya en la voz de la presidenta, porque antes era el ministro del Interior y la presidenta todavía guardaba las formas, ¿no? El ministro del Interior atacando sistemáticamente al Ministerio Público, al Poder Judicial. Pero ahora es la presidenta diciendo jueces y fiscales que se ponen la camiseta de la delincuencia. O sea, interpreto yo, para ocultar la nula efectividad de las, si es que hay políticas o planes operativos contra la criminalidad organizada. A ver, acá no hay resultados. No hay resultados, pero acá también hay que ser claros en un tema, ¿no? Parte del problema
es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Claro, pero es que siempre han existido jueces y fiscales corruptos y se denuncian en la prensa como que ha dicho hay policías corruptos, pero ¿ese es realmente el problema principal en este desborde de delincuencia organizada? Mire, hay 5 problemas grandes para el tema de la delincuencia. El primero es el crecimiento de los mercados ilegales. El tema de la droga, el tema del precio de los minerales, específicamente el oro, todo eso proyecta y hace crecer el tema del crimen organizado. Segundo es la penetración de las bandas criminales extranjeras que traen una nueva cultura criminal al Perú a partir del 2016. En tercer lugar es la corrupción en el Estado. En cuarto lugar, la ineficiencia del Estado. Y 5 es la impunidad. Y el tema de la impunidad sí es un tema directamente cuya responsabilidad es del sistema de justicia. Y por eso siempre hemos hecho la referencia a la necesidad de cambiar el modelo, porque el modelo en sí es ineficiente, porque o sea, por un lado es ineficiente y por otro es corrupto. Entonces, si no cambiamos ese modelo de justicia, por más que nosotros hagamos acción cooperativa, a ver, siempre lo digo, acá mucho se habla que vamos a crear una ley con más penas, todo. Pero la verdad es que hay normas que son del Ejecutivo que tienen que cambiar. La dureza de las condenas está contemplada en el Código Penal largamente. 2 normas que tienen que cambiar. Las reglas de enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Así como están establecidas las reglas de enfrentamiento y por qué no se puede pelear contra el delito y el crimen organizado. Porque el policía y el militar tienen más riesgo de ser él el enjuiciado que el delincuente. Ese es el problema.